Entonces en esta noche queremos glorificar el nombre del Señor, sabiendo que todas las cosas en absoluto nos ayudan a bien, que el Señor siempre tiene bajo control todas las situaciones. Las que ustedes tienen en casa, Él ya las tiene bajo control, ya tiene una solución y una situación sobre la cual está trabajando. Pero aquí la palabra nos habla de que la paloma es de manera simbólica, porque la paloma quiere decir mensajera. Y lo vemos cuando pasó en los tiempos de Noé. La paloma fue la que a él le mostró de que ya habían llegado a tierra después del diluvio, que ya había pasado el diluvio. Aquí la paloma descendió, ¿cierto? O el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, mostrando y dando el mensaje de que el Mesías era Cristo, ¿sí? También vemos que Juan el Bautista sumergió en agua, ¿cierto?, a Jesús como símbolo de que el agua limpia, purifica, que el Espíritu Santo es lo que hace, ¿cierto? Y también habla en esa cita sobre el fuego, ¿cierto? ¿Qué hace el fuego? Dice que el fuego quema, pero también el fuego prepara y da poder. Y eso lo vemos en Hechos, cuando inicia el poder del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Entonces, de manera simbólica, es esta presencia del Espíritu Santo. Por eso es que a veces la gente se llena de temor y de miedo y creen que el que Dios ha colocado en ese momento para darles una palabra los está engañando. Entonces, porque las palabras, pastor y hermanos, tienen poder. Después de que nuestras palabras salgan de nuestra boca, hay una reacción, hay una actitud. Entonces tenemos que tener cuidado cómo es que hablamos. Es que el rey era muy atrevido, aún blasfemaba contra el pueblo de Judá, blasfemaba contra el Dios mismo. Dice, además de esto, aún escribió cartas, dice el 17, el versículo 17. Además de esto, escribió cartas blasfemando contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de los países no pudieron librar al pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará el suyo de mis manos. Y clamaban a gran voz, gritando y oprimiendo a aquellos que estaban en el muro, espantándolos, dice, atemorizándolos, a fin de poder tomar la ciudad. Con esas palabras el pueblo, imagínense, estaría temblando, escuchando de quién venía. Pero mis amados hermanos, nosotros no tenemos que afectar las palabras que el enemigo venga contra nosotros. Así es, pastora. Algo tan importante en estos días que cuando miramos las noticias, es todas, como dice alguien, amarillistas. Pero nosotros estamos confiados porque tenemos el poder del Espíritu Santo, o sea, estamos bajo la mano del Señor. Encontramos aquí en el versículo 20 de Crónicas 32, donde unos hombres, o sea, el profeta Isaías se puso de acuerdo y clamaron al Señor. Y mire lo que dice el versículo 20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto, clamaron al cielo, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y los jefes y capitanes del campamento de los asirios fue derrotado, fueron avergonzados. ¿Qué sucedió con todo de este varón? Este hombre con sus palabras intimidaba, con su astucia intimidaba, con su pueblo intimidaba, porque era mucha la gente que venía, pastora, para destruir al pueblo de Judá. Pero el pueblo de Judá se unió y clamaron, oraron, ayunaron y vieron la gloria del Señor. Por eso, pastora, cuando nosotros nos metemos en la presencia de Dios, no importando el lugar o el estrato social en que estemos viviendo, lo importante aquí, pastora, es que nosotros tenemos el poder de Dios, y ese poder de Dios es el que nos saca adelante
y nos da la victoria y nos da la bendición, pastora. Él lo único que te está pidiendo es que arriesgues esta caparazón de carne y hueso. Esta humanidad, tirémosla delante de Él. ¿Qué fue lo que hizo el hombre leproso? Arrojó su cuerpo. Se postró, dice la Reina Valera 60. En esta versión de la traducción viviente dice que se arrodilló. O sea, se tiró totalmente delante de Él. Cuando Él tiró su cuerpo, fue símbolo de decir: Señor, aquí está lo único que tengo, mi cuerpo, mi miedo, mi frustración, mi enfermedad, mi lepra. Eso era lo que quería decir el hombre leproso. Entonces, mis hermanos, para ir terminando, ese es el mensaje que te quiero dejar en esta hora. Arriesga más, arriesga tu ministerio, arriesgate a hacer nuevas cosas. Mira, si nosotros miramos en la Biblia, en los cuatro evangelios, el Señor Jesús, cada vez que predicaba, ya fuera en la sinagoga, en el templo, a los discípulos, en la playa, en las praderas, a las multitudes, cada vez que el Señor Jesús tenía la oportunidad de predicar, Él hacía algo curioso. Y con esto quiero cerrar esta palabra. ¿Qué era lo curioso que Él hacía en cada predicación, en cada parábola? Él siempre que tenía la oportunidad de predicar, siempre hablaba sobre el día de su muerte. ¿Cómo así? Si tú miras, el Señor Jesús siempre después de cada parábola le decía a sus discípulos, de una u otra forma les decía: yo un día voy a ser quitado. ¿Recuerdan cuando, por ejemplo, los discípulos le preguntan al Señor Jesús acerca del ayuno? ¿Qué fue lo que le respondió el Señor Jesús? Mientras el novio esté, la novia no tiene por qué ayunar, pero un día el novio va a ser arrebatado y la novia ayunará. Ahí hacía referencia a que el Señor Jesús iba a ser entregado. Vemos en la última cena, ¿sí? Mejor dicho, tenemos diferentes ocasiones cuando el Señor Jesús predica, que Él siempre se refiere a que un día Él iba a ser arrebatado, que Él un día iba a morir. Nos ha llegado un día tan especial y anhelado por la iglesia, el Día del Amigo, donde los grupos de conexión invitan a sus amigos a este evento maravilloso, que es el Día del Amigo, donde se presenta la palabra del Señor. Cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta, como dice aquí en Génesis 12, versículos 2 y 3. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aunque parece que no está, Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Mire, Dios prometió estar con nosotros. Dice el Señor: he aquí yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. He aquí yo estoy con vosotros, dice el Señor. El punto aquí que yo veo y me doy cuenta es que muchas veces nosotros vamos en la barca con el Señor, vamos hacia un destino profético seguro en Él, pero tenemos temor e incertidumbre y no nos damos cuenta que Él está ahí esperando que nosotros reaccionemos. No es interpretar a Dios, es obedecer a su palabra. ¿Sabe por qué? Porque estamos en sus manos. Mire qué lindo, ahí hay una enseñanza muy hermosa. Cristo estaba durmiendo, ¿sabe por qué? Porque Él confiaba en su equipo. Sus pastores confían en usted, por eso descansan en usted. El Señor confía en sus pastores, confía en sus vidas, en la vida suya también como líder, como oveja. Pero nosotros tenemos que entender de que si Dios confía en nosotros es porque nosotros tenemos que reposar en Él. Pero ¿sabe qué? Hay una gran responsabilidad ahí. Nosotros tenemos que desarrollar las cosas de acuerdo al propósito y de acuerdo a lo que Él nos ha marcado. Pero yo le digo algo, Dios confía en usted. Dios confía en el trabajo que usted está haciendo. Por eso tenemos que guardarnos, por eso tenemos que tener santidad, por eso tenemos que tener integridad, por eso tenemos que ser personas de una sola pieza, no tibios. ¿Por qué? Porque el tibio Dios lo resiste, el soberbio. Desarrollemos las cosas con humildad, agradeciendo al Señor. Mire, agradezca a Dios por su familia, agradezca a Dios por su vida, por su trabajo. Viene un tiempo de bendición, pero si nosotros este tiempo no lo hemos valorado y no lo hemos tomado en cuenta como una bendición, entonces ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Dios te va a usar, Dios te va a usar. Déjate usar por el Señor y deja que el Espíritu Santo entre a tu corazón para que el avivamiento se vea reflejado lo antes posible en ese hogar.
que el avivamiento se vea reflejado en tu hogar inmediatamente, que el avivamiento se vea desde hoy. Deja la angustia, deja la ansiedad, deja el odio, deja todo y empieza a andar en los caminos de Dios con alegría. Empieza a andar en el camino de Dios con paz. Empieza a andar en el camino de Dios con gozo, cantando himnos espirituales, cantando salmos, cantándole a Dios. Empieza en este momento, empieza la transformación en tu hogar. Tú empiezas la transformación, porque la palabra dice: el Espíritu Santo transformándome a mí para el gran avivamiento. Que la transformación empiece en tu casa, que la transformación, la alegría, la paz empiece en ti. Busca la paz, busca el amor, busca el gozo. El gozo es Cristo, la paz es Cristo, el amor es Cristo. Y desde ahí empieza el avivamiento. Desde ahí empieza la transformación. Desde ahí empieza una vida lejos de esta vida pasada. Desde ahí, desde esa búsqueda del Señor, empieza a salir de lo viejo, de ese viejo hombre al hombre nuevo, al carácter de Cristo, al hombre hijo de Dios, a la familia cristiana, al hogar. Cuando en una ocasión empecé a averiguar acerca de un país específico para ir a servirle al Señor, le decía: Señor, ten misericordia de ese país. Allá hay muy pocos cristianos, Señor. Allá hay persecución, Señor. Allá hay dificultades. Y oraba todos los días por ese país. Y un día, mientras oraba, el Señor me dijo: ¿tú quieres que yo envíe misioneros a ese país? ¿Tú quieres que yo envíe personas para que cuenten de mi amor a ese país? Y yo le dije: sí, Señor, envía. Y el Señor dice: sí, pero tú también vas a ir. Pero tú también vas a ser parte de la solución a ese lugar donde tú me estás pidiendo que haya amor, que haya paz, que haya respuestas a las necesidades de las personas. Hermanos y hermanas, hoy Dios nos dice que nosotros somos parte de la solución a lo que estamos pidiendo. El Señor dice: sí, yo quiero bendecir a otros, pero quiero utilizarte a ti. Y por eso en esta mañana yo he titulado este mensaje que nosotros realmente somos llamados a ser testigos, porque dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que quiere decir que todos somos testigos, o todos somos llamados a ser testigos. En la introducción que vimos ahorita, mi hijo Daniel, de 9 años, decía: yo soy testigo de que Dios provee. Mi hija Sarita decía: yo soy testiga de que Dios escucha mis oraciones porque protegió a una mascota, un hámster, que estaba allá, y que por un mes, con poca comida, con poca agua, pero por las oraciones de mi hija, Dios lo cuidó y Dios le preservó la vida. Y ella dice: yo soy testiga de que Dios escucha las oraciones. Mi esposa dice: en muchas ocasiones Dios nos bendijo o nos restauró la salud o hizo diferentes cosas. Ella es testiga de que así fue. Y cada uno de los que me están escuchando tenemos testimonios para dar acerca de la bondad de Dios, del amor de Dios, de la sanidad, de la provisión. Pero ¿qué vamos a hacer con esos testimonios? Ser testigo es presenciar algo que alguien hace y contárselo a otras personas. Y decirle a otros: mire lo que él hizo, lo que ella hizo. Y en este caso vamos a contar con testimonios lo que Dios hace en nuestras vidas. La transformación comienza en el corazón, claramente, ¿sí? En el corazón. En el corazón se inicia la verdadera transformación. Necesitamos abrir nuestro corazón para aceptar a Cristo y que empiece allí la transformación. Y que una vez el Espíritu Santo llega a nuestra vida, complete la obra. Nosotros iniciamos en un proceso que va a durar, hermanos, hasta que venga Cristo por nosotros. Es un proceso continuo, es un proceso que no para. Es un proceso que va constantemente generando cambio en nuestra vida, ¿sí? Pero que ese cambio deben hacer acá. Deben hacer en el corazón, cuando abrimos la puerta del corazón y permitimos que Cristo llegue a nuestra vida. Tal vez algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de abrir esa puerta desde muy niños. Tal vez algunos
lo hicimos más grandes, siendo jóvenes o tal vez algunos ya siendo adultos. Lo importante es abrir el corazón, porque allí nace la transformación. Y es importante que como iglesia lo tengamos en cuenta. Debemos abrirlo. Y esa puerta que abrimos debe estar continuamente abierta. Tal vez algunos que hicimos la oración hace muchos años, permitimos que Cristo entrara a nuestra vida y fuera nuestro Salvador, ¿sí? Tal vez lo tenemos desde hace muchos años y lo hemos olvidado. Pero hoy les quiero recordar, hermanos, que esa puerta debe estar constantemente abierta. Cristo debe ser nuestro invitado todos los días para que Él entre a nuestro corazón y llegue allí. Y permita que Él saque a todos esos invitados que durante muchos años hemos tal vez tenido allí, que nos causan daño, sacarlo de nuestro corazón. Aquellos invitados como el odio, como el rencor, como la envidia, como el chisme. Esos invitados que hacen daño y que nos alejan de Él. Nuestro corazón debe estar allí. Allí nace la transformación. Y Él quiere que usted y yo nos sometamos esta mañana al Evangelio, a la palabra. Entendamos que Dios colocó de una manera sobrenatural en una mujer llamada María, en una mujer que era un vaso santo, colocó lo mejor de él, su parte de su divinidad y su humanidad. Dice la palabra, hermanos, que Jesucristo también le dio hambre. Jesucristo también, como nosotros, sintió muchas cosas, pero en su parte divina era más grande y más real, y Él conocía el propósito. Por eso yo te invito allí en tu Biblia para que estudies cuando tengas la oportunidad, y te dejo esta mañana 1 de Corintios capítulo 15 del 1 al 3, donde Pablo nos enfrenta a la muerte, a donde nos habla de ese Cristo resucitado, que es el que Él quiere penetrar dentro de nuestra vida. Científicamente, los médicos no pueden explicarse cómo Jesucristo aguantó todo lo que el proceso de su crucifixión. Muchos dicen que se le hubiera podido desprender sus riñones, que muchas cosas internamente le pasaron, pero todo lo hizo por ti y por mí. ¿Y sabes para qué? Para que tengamos la riqueza. ¿Sabes cuál es la riqueza en este tiempo? Conocerle, abundar, meternos en el río de su palabra. Yo te invito, en el tiempo que tú tengas un tiempo devocional. Tengo a mi amigo, a mi amiga, para decirle: no hay nada más hermoso que tener el devocional. Pero el devocional no es solamente correr, hacer un devocional corriendo de 10 minutos. Es estar cada instante, cada segundo, Dios actuando dentro de nosotros. El Señor nos sacó de esta tierra estéril, nos arrancó y nos puso en tierra fértil. Y en esa tierra fértil empezamos a ser revestidos. Y dice la palabra en el libro de Colosenses 3:10: fuimos revestidos del nuevo hombre, el cual por el conocimiento es renovado, conforme a la imagen del que lo creó. Colosenses 3:12 también nos dice que fuimos vestidos como escogidos de Dios, santos y amados. Y en esas nuevas vestiduras el Señor nos puso entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Y nos hizo considerar o quitar ese pensamiento que teníamos en nosotros de autosuficiencia, para reconocer que dependíamos completamente de Él, que nada era y nada tenía sentido hasta ese momento, sino que todo de ahí en adelante iba a ser nuevo, porque ahora Él iba a estar con nosotros. Y mira que así como lo hace el Señor, como lo hizo quizás viéndonos a nosotros como unas plantas, que nos reverdeció, nos hizo florecer, nos hizo vestirnos de muchos colores, el Señor no solo se bastó con ello, también el Señor nos llamó a dar fruto, a que no solo nos viéramos bien, sino que también diéramos fruto, para que otros empezaran a creer en las maravillas que Él hace. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan sus edificadores en ella. Si Yahvé no guarda la ciudad, en vano vela el que guarda.
Y quisiera que pensáramos que edificar la casa es nuestra propia casa, nuestro hogar. Edificar la ciudad es ese entorno donde Dios nos ha puesto. Dice, en vano os es madrugar para levantaros y demorar sentaros los que coméis el pan de las labores penosas. Sí, porque con sus amados, con los amados de Dios, Dios tiene algo muy especial. Aún en el sueño de ellos, Dios da a ellos lo que necesitan. Y entre las bendiciones de Dios, este salmo dice, he aquí, herencia de Yahvé son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Madre, tal vez aquellos hijos que trajiste en el vientre hoy te han hecho sufrir. Pero hay una palabra de fe. Ese ha sido el problema del pecado, pero no el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios por cada hijo que te ha dado? Dice la Sagrada Escritura, he aquí, y el hijo no se llama un problema, no se llama un hijo del diablo, no se llama desgracia. A la luz de la Escritura, cada hijo que ha venido dice, y lo dice claramente en el Salmo 127, versículo 3, dice, he aquí, herencia de Yahvé, herencia de Jehová son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en mano del guerrero, así son los hijos de la juventud. Tú tienes una creatividad, te tienes que renovar en tu mente. Tal vez lo que está pasando nos ha movido los cimientos donde usted dice, oiga, ¿dónde quedé? Y es el momento de depender de Dios, de decir, ¿dónde estoy yo? ¿En quién confío? ¿En mi jefe? ¿En el sueldo? No, yo te digo, iglesia, amigo y amiga, tú dependes del que hizo los cielos y la tierra. Y este es el tiempo para creerle a Dios. Adáctese a la palabra de Dios o adáctese al corazón de oro que es Cristo Jesús. Si nos adaptamos, nuestros días serán mejores y aprendamos a vivir una vida de bendición, una vida de victoria en Cristo Jesús. No importa que nos digan esto o acá, que la pandemia, que por aquí y por allá, usted está guardado, está protegido en el nombre de Jesús. Porque Jesucristo batalló, ministró a sus discípulos y llevó a la cruz del Calvario todas nuestras cargas, todas nuestras cosas, y allí fueron crucificadas, y a través de ello tenemos el perdón. Y a través de ello nos adaptamos a un camino de victoria y de excelencia. Así como el corredor o el atleta, si ganó en toda la cantidad de personas que estaban atrás, fue el mejor, porque tuvo una lucha, tuvo una fuerza, batalló con la importancia que le llevaba esa carrera, fue el mejor. Usted y yo somos los mejores en Cristo Jesús. Que el Señor me los bendiga, Dios me los guarde, que la protección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre ustedes. Y la importancia es que tenemos la promesa de la salvación, la promesa de justicia y resultados maravillosos cuando andamos en la promesa de nuestro Dios. Es tan grande, dice que nunca deja de ser. Entonces esas parejas que dicen se acabó el amor, entonces nunca hubo amor, porque el amor nunca deja de ser. A veces llegan problemas, a veces llegan dificultades, y yo como joven intento buscar la solución, pero mis oídos están tapados, mis oídos están sordos a la voz del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el cambio que tú quieres tener? O sea, ¿un arrepentimiento genuino o un remordimiento? Porque por mucho tiempo hemos vivido en ese remordimiento. Por unos momentos sí le hice mal. Cuando volvemos al mismo lugar, seguimos en lo mismo. Pero lo que Dios nos manda como cristianos, nos manda Jesús, es amar incluso a nuestros enemigos, como dice en Lucas 6 y en Mateo 6, incluso a los que nos ultrajan y nos persiguen, a esos también debemos amarlos. Debemos es abrir nuestro corazón y escuchar todo lo que Dios ha hecho en esta Biblia para hacerlo real en nuestra vida, para cumplirlo en nuestra vida, para ser personas que Dios espera que seamos en este tiempo.
mensaje. El Señor te abrirá puertas y cuando te abra una puerta, aprovéchala para anunciar el mensaje del Señor. Tú también eres un misionero. Tú también fuiste fabricado donde se fabrican los misioneros y fuiste llamado para ser enviado a predicar al mundo. Vamos a cumplir esa tarea que el Señor nos ha confiado. Uno revisa los discípulos y se encuentra, por ejemplo, en los mismos evangelios que empezaron a predicar y aprendieron con el maestro, y luego los encuentra en el libro de los Hechos. Se va a Hechos capítulo 1 y comenzaron ellos a hacer la tarea. Recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, fueron todos llenos, vino la promesa, esa entrada poderosa de la tercera persona de la Trinidad, para cumplir el Señor aquella palabra que había dicho. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero alguien se pudo haber preguntado, pero ¿y maestro, cómo vas a estar con nosotros? Se va a ir. Y aquí cuando está con nosotros podría decir Felipe, Tomás, Natanael, Pedro, Juan, Jacobo. No, pero ¿cómo puedes estar en todas partes? Aquí solo estás con nosotros. No puedes estar en mi casa que está en Nazaret. Aquí estamos predicando en Jerusalén. ¿Cómo puedes estar en Capernaum? Allá quedó mi esposa, diría Pedro, allá quedó mi suegra. ¿Cómo puedes estar allá? Jesús dijo, te voy a cumplir. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hagan la tarea, cumplan con llevar el mensaje. Ustedes fueron fabricados en mi corazón y dedicados para llevar la tarea. Entonces, así como fueron fabricados con amor, ahora ustedes también van a ayudarme a llevar este mensaje, pero van a ayudarme a formar a otros. Iniciamos un camino que es la santificación. Y es un camino que no podemos, o es algo que no podemos hacer solos. El Espíritu Santo tiene que estar obrando en nosotros para que podamos llegar a la medida de Cristo Jesús, a llegar a parecernos a Él, a ser un espejo de Jesús. Y solamente el Espíritu Santo puede hacerlo. Y como lo vimos, Él es el que puede hacer de un desierto, transformarlo en un bosque. Y es lo que hace en nuestras vidas. Y aquí vamos a ver un ejemplo de lo que es una planta, de lo que es la transformación de una planta, y pues vamos a compararlo en lo que es la vida del creyente. Aquí podemos ver sus raíces. Bueno, inicialmente nace de una pequeña semilla de fe. Nosotros creímos en Cristo Jesús y desde ese momento somos una nueva creación, una nueva criatura. Entonces allí empieza a germinar la semilla y empieza a echar raíces, a hacer un fundamento, a ser su cimiento, que son sus raíces, lo más profundo de la tierra, que es de donde se nutre. Y empieza a germinar fuera de la tierra y empieza a crecer su tallo. Junto con su tallo empiezan a salir hojas. Y bueno, dependiendo del árbol, pueden salir también flores y por supuesto fruto. Y empieza a crecer el tallo aún más y a salir aún más hojas. Este es el proceso de una planta. Así es como empieza a crecer de una pequeña semilla de fe. Así somos nosotros cuando empezamos en la vida cristiana. Sencillamente usted tiene que arrepentirse, reconocer y ver que las cosas que están sucediendo en estos días no son porque tal vez una nación o un pueblo lo dijo, lo hizo, no, o un científico lo hizo, no. Es esto un tiempo difícil, son los tiempos que Dios nos está avisando para que nosotros nos preparemos, y la humanidad va a sufrir, pero Jesucristo está a nuestro lado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sencillamente reconocer a Jesús como el Salvador personal. Él nos guarda de todo peligro. Aún nuestros huesos, nuestra mente, nuestra integridad será protegida, será fortalecida por la poderosa palabra de nuestro Dios. Pero todo esto es pasajero. Tratamos de cubrirnos, pero el que está cubriéndonos en nosotros se llama Jesús de Nazaret, porque Él pagó su precio en la cruz.
Él pagó, dio su vida y nosotros estamos aquí porque la palabra de Dios, la Biblia nos dice, resistid al diablo y huirá de nosotros, porque es la autoridad que Dios nos ha dado. Resistamos al mal, resistamos al pecado, resistamos a las cosas del mundo y la victoria la tendremos, el control lo tenemos en Cristo Jesús. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante os darán en vuestros regazos. Si eres parte de la hermosa obra misionera de nuestra iglesia, o eres miembro y no puedes acercarte a traer tus diezmos y ofrendas, te invitamos a conocer nuestros nuevos canales digitales, donde podrás depositar tus diezmos y ofrendas. Cuenta de ahorros Da Vivienda. Número 0095 003 42 036, a nombre de la Iglesia Misionera Aposento Alto. O puedes depositar tu dinero en la cuenta Nequi, al número 318-690-2940. Conoce nuestros canales de comunicación, nuestra página principal como www.aposentoaltocolombia.com. En Facebook nos puedes encontrar como Aposento Alto Colombia, donde estarán disponibles para ti los alimentos espirituales. Y no olvides seguirnos en YouTube, donde estaremos como Aposento Alto Colombia, para que puedas ver todos nuestros cultos y demás contenido.